Bueno, yo diría que esta crisis es una crisis multidimensional que tiene, si se quiere, arraigo en una trayectoria histórica más amplia, ¿no? Es una crisis que en lo más inmediato se inscribe en el referéndum del 2016, que marca un cuestionamiento al liderazgo de Evo Morales. Esto, lejos de ser un problema político institucional, lo que hace en realidad es revelar un conjunto de contradicciones internas inherentes al proyecto del MAS, ¿no? Y son contradicciones que básicamente se sintetizan en la apertura de una lucha entre las élites tradicionales blanco-mestizas y nuevas élites políticas y económicas emergentes, indígenas, cholas, etcétera, en una serie de niveles muy complejos, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una lucha a nivel económico, ¿no? Entre sectores que van copando espacios de poder, espacios económicos, laborales, etcétera, y marcan un desplazamiento de estos actores tradicionales y ahí se produce un conflicto, si se quiere, redistributivo. Luego creo que otra disputa que se ha abierto y que nadie lo esperaría porque se pensaba que era un conflicto únicamente democrático, pero es una disputa cultural también y es una disputa por la nominación de la nación, ¿no? Si uno recuerda, en el 2019 aparecen estos discursos de reposición de la república, que uno diría, bueno, eran discursos alocados de un líder, pero que son recurrentes, ¿no? Y uno de hecho lo ha podido ver en estas elecciones, en las campañas políticas, en los programas, en las propuestas, ¿no? Y eso te marca, más allá de sus posibilidades de aplicación, que hay todavía una lucha de si la nación o lo común va a ser india o va a ser mestiza. Esa disputa no se ha cerrado y el Estado plurinacional, de hecho, no la ha resuelto, ¿no? Más bien ha reactualizado esa querella, ¿no? Y luego yo me animaría a decir que con la caída de Evo Morales también se marca un proceso de recomposición de los sectores indígenas y populares, ¿no? Cae el liderazgo, cae también el MAS y con eso todos los movimientos articulados alrededor de él. Y es un momento de recomposición porque al fin y al cabo Evo era el elemento cohesionador que dirimía las disputas internas, ¿no? Redistribuía cosas entre distintos intereses de clase inclusive y en la medida en que él es derrocado en el 2019, esto abre un proceso de fragmentación muy profundo, ¿no? Que es un poco el legado que tenemos en las elecciones actualmente. Bueno, yo diría que la descomposición del MAS tiene que ver con factores coyunturales y con factores estructurales, ¿no? Primero, a nivel coyuntural, la descomposición y la caída del liderazgo de Evo Morales, lo que marca es un momento de fragmentación interna que tiene efectos directos en el funcionamiento del Estado. Es decir, que cuando el MAS se divide y se fractura, lo que genera es una crisis institucional muy profunda porque sucede lo que Bob Jessop le llama una crisis de integración institucional. La crisis institucional lo que hace es que los distintos poderes del Estado ya no puedan funcionar coherentemente. Entonces vemos, que es lo que hemos visto durante toda esta gestión de Luis Arce, un legislativo que le bloquea al ejecutivo y el ejecutivo le responde con el judicial a partir de juicios y hay una crisis institucional sin precedentes. Pero bueno, más allá de esto, lo que genera es la incapacidad del gobierno para responder a las demandas sociales en un momento de crisis económica, ¿no? Porque hay, si se quiere, una parálisis decisional que hace que el gobierno tenga que enfrentarse a fallas ya más estructurales y profundas de su modelo económico y que no sepa dar respuestas, ¿no? Y lo vemos claramente con los problemas de las divisas, del diésel, etcétera. Hay una serie de conflictos económicos que se van acumulando y un gobierno que puede responder, no puede responder, ¿no? Esa es una de las cuestiones, ¿no? Ahora, a nivel más interno, creo que también hay un problema de que el MAS no puede gestionar internamente las distintas facciones a través de un mecanismo que no sea Evo Morales. Es decir, no puede institucionalizar mecanismos de discusión y de debate interno y por tanto se fractura, ¿no? Pero esos elementos, estoy pensando en resumidas, caída del liderazgo, crisis institucional y crisis económica generan evidentemente un escenario proclive para que el MAS se descomponga. El problema ahí es que esta coyuntura ha revelado un problema más profundo, y es que el MAS ya no puede responder a la propia formación social que ha creado. Es decir, hay nuevos sujetos que han emergido en términos generacionales, en términos socioeconómicos y en términos territoriales que ya no se reconocen en el MAS, ¿no? Estoy pensando en jóvenes, que ha habido una implosión generacional en el último tiempo, que no ven al liderazgo de Evo Morales como un referente acorde a su generación, ¿no? Lo mismo uno podría pensar en términos territoriales. Hay nuevos enclaves de poder urbanos, ¿no? Un proceso de urbanización en Bolivia muy profundo,
con enclaves nuevos de poder a nivel político como Santa Cruz, Potosí, El Alto, etcétera, que ya no ven tampoco en las estructuras campesinas una instancia de mediación de intereses, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo podríamos pensar en estos nuevos sujetos emergentes, populares, urbanos, que tienen aspiraciones de modernidad, de ascenso social, etcétera, donde el proyecto anterior del MAS ya no logra responder. O sea, para cerrar, a mí me parece también que la agenda histórica que el MAS encarnó en su momento ha encontrado su límite en una nueva realidad, ¿no? Entonces ahí es donde confluye lo coyuntural con lo estructural. Bueno, actualmente hay un momento de completa fractura del campo popular, ¿no? Y es una fractura mediada por varios intereses, tanto a nivel socioeconómico, pero también a nivel político, ¿no? Empezaría por lo político. Yo creo que evidentemente el campo popular se ha fracturado entre los distintos liderazgos que han ido a su modo cooptando y controlando a distintas organizaciones, generando fracturas desde arriba, ¿no? Pero a estas fracturas desde arriba se suman fracturas desde abajo, unas de larga duración y otras mucho más inmediatas, ¿no? Las de larga duración sabemos que durante todo el ciclo del MAS ha existido una disputa muy latente entre lo indígena comunitario y lo indígena campesino, ¿no? Y el TICNIS, por ejemplo, ¿no? Es un buen momento de inteligibilidad de eso, ¿no? Donde coalicionan estas dos matrices sobre lo indígena, ¿no? Pero a esto yo podría sumar que han emergido nuevas tensiones también mucho más profundas que tiene que ver con el surgimiento de un nuevo sujeto indígena popular, una matriz indígena urbana y popular, que es distinta a estas dos, que también marca sus propias agendas, sus propios proyectos y que ya no se reconocen el MAS. Entonces, si tú ves, lo que tenemos es una fisura desde arriba, promovida por los distintos liderazgos que se disputaban el control de MAS, y una fisura desde abajo, también producida por los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas, ¿no? El problema ahí, me parece, es que ya no hay instancias articuladoras, ¿no? Que puedan mediar a estos distintos sujetos y articular sus distintas agendas, ¿no? Yo me animaría a decir que la estructura de mediación corporativa ha entrado en sí misma en crisis. Hay una crisis de la mediación corporativa y una impugnación muy profunda a ese tipo de incorporación de las agendas al Estado, ¿no? También creo que los liderazgos mismos, si uno revisa, hay completamente un descrédito y una vacancia de liderazgos, ¿no? De hecho, el ascenso de Rodrigo Paz, del PS, todo eso, habla precisamente de eso, ¿no? Es bien sintomática de la emergencia de liderazgos outsider, etcétera, porque estos otros han quedado completamente caducos y desfasados, ¿no? Por muchos problemas, ¿no? Que no se ha abierto un proceso de renovación interna dentro de los sindicatos, las organizaciones, se ha bloqueado el recambio generacional, no se ha abordado el problema de la sucesión, etcétera, ¿no? Entonces, hay un problema de las estructuras de mediación. Y lo otro, yo me animaría a decir que ese fraccionamiento también tiene que ver con los problemas para construir una agenda conjunta, ¿no? Es decir, un proyecto conjunto. Más bien lo que vemos son sectores u organizaciones muy replegadas a lo corporativo, ¿no? Cada una defendiendo estrictamente lo que le compete y ya muy imposibilitadas de tejer algo común y de plantear un proyecto alternativo de país. Y esto es importante porque estamos en el momento de agotamiento de un proyecto de país donde la derecha empieza a mostrar signos de recomposición y la izquierda en su heterogeneidad no tiene nada que decir, y eso es lo preocupante. Yo creo que estamos en una coyuntura muy específica, ¿no? Es una coyuntura donde se han revelado precisamente los límites de las organizaciones, los problemas que tienen las organizaciones para responder al escenario actual, pero también es una coyuntura en las que se van a plantear desafíos y efectos de una transformación del modelo económico, ¿no? Si ustedes siguen la coyuntura de Bolivia, lo que estamos viendo y que de hecho ya está sucediendo es un momento de reajuste económico, ¿no? Eso ya está sucediendo más allá inclusive de las agendas de los candidatos, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿qué tipo de reacción popular puede producir esta agenda de ajuste económico? Y a mí me da la impresión que es evidente que va a producir cambios, porque lo que se ha demostrado y también los datos de las elecciones nos muestran es que tampoco hay un respaldo y una adhesión convenciva, fehaciente, digamos, a una agenda neoliberal en bruto, ¿no? Eso no tenemos ahora en Bolivia, ¿no? Hay mucha conciencia de que el proyecto del MAS encontró su límite y que hay que hacer cambios, pero de ahí a apoyar una agenda neoliberal todavía hay un trecho muy profundo, ¿no? Entonces eso me hace pensar que los efectos de las medidas que vayan a implementar con mayor o menor radicalismo, Rodeo Paz o Tuto Sigana, va a tener también efectos en los sectores populares, es decir, van a ser
luchas que se van a reactivar, pero mi perspectiva es que se van a producir ya desde distintos polos de articulación, ¿no? Es decir, estas estructuras de mediación que hablábamos hace rato están en crisis, pero empiezan a surgir otras, ¿no? Que están justamente en las ciudades intermedias, en los sindicatos, en el transporte, en los gremiales, en las PJUVES, en las redes sociales, ¿no? Que también son nuevos espacios de construcción, de hacer política, ¿no? Yo creo que desde ahí se va a producir una repolitización de lo social, ¿no? Que durante el último tiempo ha estado muy imbricada al Estado. Entonces, creo que este escenario de crisis abre una oportunidad de volver a lo social. Eso me parece clave porque solamente desde ahí se puede anteponer otro tipo de agendas. El problema que yo veo es que es muy difícil que estos conflictos logren alcanzar una articulación. Hace poco veía un estudio de conflictividad de los últimos años del gobierno de Arce y hay dos insumos que me parecen claves para entender el campo de conflicto que se nos abre en esta coyuntura de crisis. El primer elemento que se trata de conflictos sistémicos, es decir, ya no son conflictos únicamente redistributivos donde está en juego, no sé, un cargo o algo así, sino son conflictos que cuestionan la redefinición misma del orden social, son conflictos sistémicos concernientes a cómo nos vamos a organizar como sociedad, es decir, que tienen un carácter estructural, ¿no? Cuando uno dice que no me levanten la subvención, en el fondo está diciendo cuidado con hacer un giro en el modelo económico en su conjunto, eso estoy queriendo decir. Son conflictos y agendas que interpelan sistémicamente el modelo, ¿no? Pero a pesar de esta dimensión estructural de los conflictos, que es diferente a cómo han sido los conflictos durante el ciclo de hegemonía del MAS, lo que tenemos a la par es un campo de conflicto muy disperso, ¿no? Entonces, conflictos por acá, por allá, mucha desconfianza entre actores sociales, una fisura entre lo urbano y lo rural, una desconfianza, ¿no?, entre organizaciones campesinas e indígenas, ¿no? Es decir, hay un tejido social muy fragmentado que impide que estos conflictos, pese a que sean profundos, se articulen plenamente. Entonces yo solamente cerraría con este aprendizaje diciendo el desafío es precisamente ese, ¿no? ¿Cómo articulas un conjunto de agendas entre sectores para plantear también soluciones estructurales en un momento de transición y de agotamiento de un modelo estatal y de reformulación, si se quiere, del pacto social?